Bien, y mientras se lleva a cabo esta sesión de la Comisión del BRAEM, vamos a trasladarnos ahora a la Comisión de Presupuesto y Cuentas Generales de la República, que retoma esta sesión extraordinaria en donde se están viendo pues las cuentas para el año fiscal 2019. Adelante, por favor. Hasta el 8 de marzo de 2019. Excepcionalmente, en el caso que la inversión sea ejecutada por empresas públicas, los recursos son transferidos financieramente mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del sector correspondiente, a propuesta de este último, en cualquier fuente de financiamiento previa suscripción de convenio, las cuales se administran en las cuentas del Tesoro Público, conforme a lo que disponga la Dirección General de Tesoro Público. Adicionalmente, de forma excepcional, en caso de que la inversión sea ejecutada por empresas del Estado, bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, los recursos se transfieren financieramente a través del decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas en cualquier fuente de financiamiento, previa suscripción de convenio, los cuales se administran en las cuentas del Tesoro Público, conforme a lo que disponga la Dirección General de Tesoro Público, y puedan ser considerados aporte de capital del Estado, emitiéndose las acciones correspondientes en el marco de la Ley 27.170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. En el caso de los proyectos de inversión en saneamiento y o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación en saneamiento, que los gobiernos regionales o los gobiernos locales ejecutan en el ámbito de una empresa prestadora de servicios de saneamiento, EPS, los recursos previstos para su supervisión son transferidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a esta última, conforme el mecanismo previsto en el segundo párrafo del presente numeral. La EPS debe supervisar la ejecución del proyecto de inversión y o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación e informe trimestral al MBSC. 13.2. Las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho sistema, cuyo financiamiento sea propuesto en el marco de este artículo, deben contar con la opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector o la que haga sus veces sobre el incumplimiento de las normas técnicas y criterios de priorización del sector y respecto a su registro en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones del sector. Para el caso de las referidas inversiones y proyectos que no cuenten con estudio definitivo o expediente técnico, la transferencia de recursos se efectúa solo para financiar este fin, siempre que estén registrados en la cartera de inversiones del respectivo Programa Multianual de Inversiones y cuenten con opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector o lo que haga sus veces sobre el cumplimiento de las normas técnicas y criterios de priorización del sector. 13.3. Las unidades ejecutoras de inversiones, UEI, de los sectores o las que hagan sus veces que transfieren recursos en el marco del presente artículo son responsables de la verificación y seguimiento, lo que incluye el avance físico y financiero de los recursos, del cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio y en el cronograma de ejecución física de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, según corresponda, debiendo remitir trimestralmente dicha información a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector respectivo o lo que haga sus veces. 13.4. Las entidades del Gobierno Nacional que hayan transferido recursos en el marco del artículo 13 de la Ley 3693 y del presente artículo emiten un informe técnico sobre el avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho sistema financiadas. Este informe se publica en los portales institucionales de dichas entidades hasta febrero de 2019 y febrero de 2020, según corresponda. 13.5. Las entidades del Gobierno Nacional que transfieren recursos a los gobiernos regionales o a los gobiernos locales para la ejecución de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema en el marco del presente artículo, deben considerar en la programación de sus respectivos presupuestos institucionales correspondientes a los años fiscales subsiguientes, bajo responsabilidad del titular, los recursos necesarios que garanticen la continuidad de la ejecución de las inversiones y proyectos antes mencionados, hasta su culminación, en el marco del cumplimiento de los convenios suscritos, a fin de orientar dichos recursos al presupuesto de los gobiernos regionales y gobiernos locales de corresponder. Las entidades del Gobierno Nacional deben remitir al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 12 de abril de 2019 el detalle de los recursos que deben programar para el año fiscal 2020 que garantice la sostenibilidad del financiamiento de las inversiones
bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema, financiados en el marco del presente artículo, consignando el monto ejecutable de dicho año fiscal. 13.6. Cada pliego presupuestario del Gobierno Nacional que transfiere recursos en el marco del presente artículo es responsable de la viabilidad técnica y la determinación del monto objeto de la transferencia, el mismo que debe corresponder al que se ejecutará en el respectivo año fiscal, debiéndose tener en cuenta la oportuna culminación de la inversión bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema, bajo responsabilidad del titular del pliego. 13.7. La Dirección General de Presupuesto Público podrá aprobar, de ser necesario, lineamientos para la mejor aplicación del presente artículo. Habiendo terminado la lectura del artículo 13, señores congresistas que desean hacer uso de la palabra, congresista Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio. Hace llegar un saludo a la viceministra de Hacienda, Betty Sotelo Pazán, que nos acompaña el día de hoy aquí en la comisión. Señor presidente, este artículo, si bien ya está consensuado, nosotros queremos sustentar respecto al punto 13.1, donde manifiesta que los decretos supremos que aprueban las transferencias de recursos en el marco del presente artículo se publican hasta el 29 de marzo del 2019. Señor presidente, esta fecha, si bien es cierto que lo hemos venido acordando en los anteriores debates de la ley de presupuesto, ha sido considerado además para darle mayor eficiencia en la gestión que realizan los gobiernos subnacionales en la gestión de sus proyectos y en la posterior ejecución, pues permitiría darle cierto nivel de eficiencia. Pero este año, señor presidente, este es un año atípico. Hay que entender de que estamos entrando a un proceso donde el 2019 van a haber nuevas autoridades. Cuando se inicia una gestión con nuevas autoridades, ese proceso de transferencia, tanto de las capacidades técnicas que pueda tener un gobierno nacional, tiene una demora. Puede pasar entre 2 a 3 meses. Y creemos de que si consideramos de que los gobiernos locales que van a asumir el cargo van a estar llegando con eficiencia sus equipos técnicos a más tardar entre el mes de enero, febrero, marzo, no van a tener los plazos para poder definir sus gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas y los distintos sectores. Entonces, como una excepción, solicitaríamos solo por en este año que esto podía pasarse hasta el 29 de abril y así les damos una ventaja de un mes más, señor presidente. Esa podría ser, digamos, una sugerencia que estamos solicitándolo. Y por otro lado, señor presidente, manifestarle de que este tema con las fechas de la gestión ha generado también una serie de problemas en el presupuesto de transferencia del año 2018. No nos olvidemos de que el Ministerio de Economía y Finanzas este año, en 2 oportunidades, ha presentado 2 proyectos de ley para poder pedir ampliaciones de esta fecha para las transferencias. Bueno, no sé si esto se sujeta a la situación política en la que nos encontrábamos, ¿no? Entonces, señor presidente, por estas 2 razones, creo que por una situación excepcional de que en el 2019 los gobiernos locales van a entrar en un proceso de transferencia, se podía considerar y poder alargar la fecha de la transferencia de estos recursos hasta el 29 de abril del año 2019. Entonces, esa sería la sugerencia y la participación que estamos haciendo, señor presidente. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Martín Elizana. Gracias, presidente. Yo más bien no estaría de acuerdo en que se vaya un mes más. Más bien muy al contrario, que cómo me dirijo a través de la presidencia de la señora viceministra, cómo compartir, por ejemplo, con los ministerios correspondientes que evalúan los proyectos. Lo que pasa es que los pliegos correspondientes se envían al MEF y el MEF nuevamente hace una serie de observaciones y se va un tiempo. De verdad, cómo compartir esa evaluación técnica, que cada ministerio lo maneje para que pase un poco más pulido en realidad en cada sector, porque incluso hemos visto que el Ministerio de Economía y Finanzas da observaciones hasta técnicas y eso no puede proceder de ninguna manera. Sí, señora.
Tiene una interrupción la congresista Mercedes Sí, Arauz. la propia ley indica que la responsabilidad es del sector. Ya desde InvertiPE la responsabilidad ha pasado plenamente al sector. Entonces ya este tema de que va al MEF y el MEF se ha atorado no es cierto. O sea, son los sectores, y ahí sí hay que ponerle presión para que actúen rápidamente, pero son los sectores responsables y en la propia ley de presupuesto están indicando eso, la responsabilidad de los sectores. Conforme, de acuerdo con usted, conforme con lo que usted comenta, pero en la práctica no es así, señor presidente. En la práctica pasan los proyectos y hay esas observaciones. Entonces hay que pulir, hay que hacer algo para poder los propios ministerios, como son sus responsables, ahí hay que tener en contacto a fin de solucionar esos impases, a fin de salir de esto. Gracias, presidente. Tiene uso la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la viceministra. Presidente, yo creo que en lo manifestado por el pedido del congresista Pacori, no estaría de acuerdo, ya que esto va a seguir retrasando las transferencias y la inversión. El país está paralizado. Lo que en estos momentos se requiere es mayor inversión para que de alguna manera las regiones y el país en general pueda tener mejores oportunidades. Estamos en un escenario totalmente diferente. Si bien es cierto, son nuevas autoridades que han sido elegidas, pero ya la ley de presupuesto se aprueba desde esta fecha y desde ahí empieza ya el Ministerio de Economía y los demás ministerios a hacer las coordinaciones con los diversos municipios. Y más aún, todos los proyectos de inversión que van a ser considerados en esta ley de presupuesto para el año fiscal 2019 vienen de la actual gestión de los gobiernos regionales y municipales. Entonces nosotros debemos de entender que todos esos expedientes técnicos son viables. No va a haber mayor demora, simplemente lo que va a haber es un cambio de administración, más no los proyectos, no es que recién lo van a presentar los alcaldes nuevos, porque ellos recién se van a planificar para el presupuesto del año 2020, ¿no? Pero en esa oportunidad van a tener que trabajar con los presupuestos ya destinados para el año fiscal 2019. Yo sí, más bien, quizás sería una meta más optimista y esperanzadora, que yo creo que deberíamos ir reduciendo, ya no deberíamos llegar a marzo, más bien todas las transferencias deberían ser a febrero. A febrero deberíamos... Sí, por eso, no, yo no sé que a partir desde el primer día de enero tienen ellos para transferir hasta el 28 de marzo, pero la idea es que deberían tener finalmente solamente hasta febrero para ir avanzando, porque ¿qué es lo que ocurre, ¿qué es lo que ocurre, señor presidente? Cuando las transferencias empiezan recién en marzo, ¿qué es lo que ocurre? Mientras transfieren a abril, porque es la verdad, tenemos nosotros hasta marzo, pero en la práctica a los municipios y a los gobiernos regionales recién le hacen los desembolsos a partir de abril. Mientras convocan a un proceso de licitación, se puede ejecutar la obra en abril, mayo, junio. A veces también hay observaciones de la OCE, dilata, muchas veces las obras se quedan no completas. Entonces esas son las consecuencias. Cada año arrastramos obras por continuidad. Entonces creo que acá es un gran reto, una gran oportunidad para el Ministerio de Economía y Finanzas, que pueden ir mejorando este trabajo con los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, finalmente, para que haya una buena orientación en cuanto al manejo de la distribución de los recursos. Entonces yo creo que la propuesta como está, podríamos mantenerlo, señor presidente. Gracias. Tiene uso la palabra el congresista Eliezer Rodríguez. Señor presidente, buenos días a la viceministra, a todos los colegas. Solamente para decirles que ya ha habido algo de experiencia con esta forma de hacerlo hasta el mes de marzo, con un tiempo que ya se ha venido dando, me parece, los 2 últimos años, o en los últimos tiempos cada vez se ha reducido. Si está correcto, solamente con un breve, tomar en cuenta que si en caso dejar abierta la posibilidad que si hubiesen algunas situaciones que requieren, algunas excepciones, hay que dar esta posibilidad también. Entonces siempre dejando en claro que si esto no se produce conforme se van dando, tenemos la obligación mediante una norma de poder dar solución a este entrampamiento que por algunos factores se ha podido generar, pero sería una excepción a la regla. Yo le concedo finalmente la interrupción
a Karina y a la congresista Arau. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Sí, creo que en este Congreso de la República siempre ha habido esa flexibilidad y siempre el Ejecutivo, cuando no han podido realizar todas las transferencias por diversos motivos en la fecha prevista, siempre han presentado un proyecto de ley y se les ha, en el tiempo más corto, siempre se ha aprobado ampliando estas fechas si fuera necesario. Pero creo debemos de ir exigiendo a los funcionarios mayor celeridad en esto. Creo que si nosotros lo ponemos a mayo, recién el último día estoy segura que van a empezar las transferencias. Entonces también hay que enseñarles a que ellos tienen que tener mayor celeridad en estas transferencias que se tienen que hacer a los gobiernos regionales, gobiernos locales. Gracias, presidente. La segunda interrupción se la damos a la congresista Mercedes Arauz. Sí, solo para aclarar lo que mi intervención anterior. El 13.6, donde cada pliego presupuestario del gobierno nacional que transfiere recursos es responsable y la determinación del monto objeto de transferencia. O sea, le estamos obligando, se van los micros, estamos obligando el cumplimiento. Eso es una cosa nueva, lo que nos ayuda a que se cumpla la ley. Y en segundo, yo creo que también la excepción la damos a partir del al Congreso. Si le damos la celeridad adecuada, podemos hacerlo como lo hicimos este año, que se le en el día para facilitar en el día por el tema de que teníamos que sacar y asegurar de que se continuara con los proyectos. Bueno, hay Si nos quita la palabra, Caracho. Yo creo que hay dos propuestas. En todo caso sometemos a votación para que quede el artículo como está, y si no se aprueba hacemos las modificatorias. No, ya. Mira, el artículo 13, el otro son similares. Por si acaso, el artículo 13 y el 14 guardan similitud, solamente que en el artículo 13 son con recursos ordinarios y el artículo 14 es con bonos. Es la misma redacción del texto. Para que aprobemos los juntos. Ya tenemos el correo reglamentario con el congresista Apaza, Pacori, Arimborgo, Beteta, Aramayo, Rodríguez, Espinosa, Arauz, Flores, Lizana y Velaje Quején. Sí. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 12 congresistas con el quórum reglamentario. Vamos a someter a votación el artículo 13. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo tal como está, si levantan la mano. Sí. Señores congresistas que se voten en contra. Congresistas que se abstengan. Aprobado por mayoría el artículo 13. Pasamos al artículo 14. Señor redactor, por favor, proceda a leer el artículo 14. Artículo 14. Proyectos e inversiones financiados con recursos de la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito. 14.1. Autorízase en el año fiscal 2019 a las entidades del Gobierno Nacional que cuenten con recursos públicos asignados en su presupuesto institucional para la ejecución en los gobiernos regionales o los gobiernos locales de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y proyectos que no se encuentren bajo el ámbito del sistema, por la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito, para aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente, a propuesta de este último, previa suscripción de convenio y conforme a los lineamientos a que se refiere el párrafo 14.9. Los decretos supremos que aprueban las transferencias de recursos en el marco del presente artículo se publican hasta el 29 de marzo de 2019. Las propuestas de decreto supremo correspondientes solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 8 de marzo de 2019. 14.2. Las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema, cuyo financiamiento sea propuesto en el marco de este artículo, deben contar con la opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector, o lo que haga sus veces, sobre el cumplimiento de las normas técnicas y criterios de priorización del sector, y respecto a su registro en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones del sector.
14.3. Las unidades ejecutoras de inversión de los sectores a las que a sus veces que transfieran recursos en el marco del presente artículo son responsables de la verificación y seguimiento, lo que incluye el avance físico y financiero de los recursos, el cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio y en el cronograma de ejecución física de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, según corresponda, debiendo remitir trimestralmente dicha información a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector respectivo o lo que haga sus veces. En el citado convenio se establece, además, la responsabilidad por parte del titular del pliego, receptor de las transferencias, respecto de la correcta utilización de los recursos transferidos, no siendo aplicable el párrafo 31.1 del artículo 36 del Decreto Legislativo 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público. 14.4. Las entidades del Gobierno Nacional que hayan transferido recursos en el marco del artículo 14 de la Ley 3693 y del presente artículo, emiten un informe técnico sobre el avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional financiados, así como el lineamiento al cierre de brechas. Este informe se publica en los portales institucionales de dichas entidades hasta febrero de 2019 y febrero de 2020, según corresponda. 14.5. Las entidades del Gobierno Nacional que transfieren recursos a los gobiernos regionales o a los gobiernos locales para la ejecución de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema, en el marco del presente artículo, deben considerar en la programación de sus respectivos presupuestos institucionales correspondientes a los años fiscales subsiguientes, bajo responsabilidad del titular, y de corresponder los recursos necesarios que garanticen la continuidad de la ejecución de las inversiones y proyectos antes mencionados, hasta su culminación en el marco del cumplimiento de los convenios suscritos, a fin de orientar dichos recursos al presupuesto de los gobiernos regionales y gobiernos locales de corresponder. Las entidades del Gobierno Nacional deben remitir al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 12 de abril de 2019 el detalle de los recursos que deben programar para el año fiscal 2020, que garantice la sostenibilidad del financiamiento de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho sistema, financiadas en el marco del presente artículo, consignando el monto ejecutable en dicho año fiscal. 14.6. Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional que se aprueben en el marco del presente artículo no pueden financiar el estudio definitivo o expediente técnico. 14.7. Lo dispuesto en el presente artículo se aplica a los recursos provenientes de las operaciones de endeudamiento determinadas por la Dirección General y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas mediante resolución directoral. 14.8. Cada pliego presupuestario del Gobierno Nacional que transfiere recursos en el marco de la presente disposición es responsable de la viabilidad técnica y la determinación del monto objeto de la transferencia, el mismo que debe corresponder al que se ejecutará en el respectivo año fiscal, debiéndose tener en cuenta la oportuna culminación de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos que no se encuentren en el ámbito de dicho sistema bajo responsabilidad del titular del pliego. 14.9. La Dirección General del Presupuesto Público podrá aprobar, de ser necesario, lineamientos para la mejor aplicación del presente artículo. Esta modificatoria del artículo 14 solamente varía la fuente de financiamiento, que el otro era por RO, recursos ordinarios, y el artículo 14 es por endeudamiento externo, que es mediante bonos. Vamos a someter una vez a votación. Señores congresistas que estén de acuerdo, tienen uso de la palabra congresista Beteta. Explicar la viceministra en el sentido, o usted en todo caso, las razones por las cuales en casi todos los artículos que se ha podido notar se pone, por ejemplo, en el 14.9, la Dirección General de Presupuesto Público podrá aprobar, de ser necesario, lineamientos para la mejor aplicación del presente artículo. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Va a cambiar? ¿Qué los cambios que va a hacer? Si ya tenemos las normas, tenemos todos, incluso se ha agregado en el 14.6
por ejemplo, en el 14.6 ya le dan las prerrogativas, las responsabilidades a cada sector de ver si están o no con los expedientes, corresponde la viabilidad, todo el tratamiento. La verdad que no considero necesario, porque ya hay reglas, hay normas para que podamos estar dándole esta prerrogativa que ustedes puedan cambiar. O sea, esto para mí no es claro. Yo lo encuentro realmente que debería de ser sacado, presidente, donde dice 14.9, la Dirección General de Presupuesto Público podrá aprobar, de ser necesario, lineamientos para la mejor aplicación del presente artículo. ¿Cuáles son esos lineamientos? ¿Modificaciones? No lo sé, tendría que nos explique. Yo prefiero, presidente, que eso debe ser retirado. Congresista Mercedes Alao tiene el uso de la palabra. A ver, yo aprecio el interés de la congresista Beteta, pero, a ver, aquí hay un tema que tenemos que entender, la separación de funciones. Y aquí hay una frase que busca solucionar problemas cuando se aparezcan. Si hay un problema para ejecutar, al Ministerio de Economía y Finanzas lo que primero le interesa es que se ejecuten y se continúen los proyectos y que no paren. Entonces eso creo que está planteando una duda que no entiendo por qué la plantea. Pero sobre todo hay que respetar la Constitución y la separación de poderes. El artículo 118 de la Constitución, cuando habla de a cosas que le corresponde al presidente de la República, habla en el artículo 8 algo muy concreto: ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni de naturalizarlas, y dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones. Y obviamente eso pasa hasta por lineamientos, como temas como para hacer las cosas más fáciles al ejecutor. Entonces, creo que bloquear esa posibilidad ya está llegando en un nivel donde no tiene sentido. O sea, creo que de verdad, con todo el cariño y respeto, creo que tenemos que ser respetuosos de nuestra Constitución. Esto es una facilidad para que si algo pasara en el proceso, no tengamos las facilidades adecuadas por el marco, entonces las directivas y lineamientos que dé la Dirección de Presupuesto Público ayude a la ejecución de los proyectos. Eso es la intención y creo que tenemos que trabajar en esa dirección. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra con esta Beteta. Gracias, presidente. En todo caso, yo a través de una cuestión previa plantearía que en todos los articulados en la que se encuentra el 15.3 también y todo lo demás, presidente, lo mismo nos dijeron cuando vinieron, por ejemplo, cuando para otorgarles facultades en la cual yo me opuse, porque la Constitución dice que no se puede delegar facultades en materia presupuestaria. Y usted, como habrá podido notar, señor presidente, en todos los artículos ya no se menciona la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, sino ahora se menciona todo referente al decreto legislativo 1437. O sea, poco a poco van disminuyendo las potestades que tiene el Parlamento, que es la única autonomía que en materia presupuestaria nosotros podemos decidir como Congreso. Por eso, señor presidente, en aras del respeto de la institución como es el Parlamento, yo le pediría que esta propuesta tenga que ser retirada. Y le estoy planteando a través de una cuestión previa que como también se ha votado en el 13.7, en el 14.9, encontramos en el 15.3, en todo ello, señor presidente, que se pueda retirar. Y si ellos tienen algún inconveniente, que lo plantearán seguramente. Yo creo que no están siendo transparentes en que nos puedan señalar para qué se está pidiendo esa facultad, para qué le estamos dando esa facultad, si ellos ya tienen. No es primera vez que aprueben la ley de presupuesto. O sea, todos los años aprobamos la ley de presupuesto y nunca le hemos dado esta facultad. Nunca se ha aprobado esta facultad. Por ello yo pediría, señor presidente, que se retire en todos los artículos esta facultad que se le está otorgando por primera vez que se le quiere otorgar al Poder Ejecutivo. Gracias, presidente. Un momentito, vamos a suspender la sesión con la finalidad de hacer invitar al señor ministro que acaba de hacerse presente en el Parlamento. Por favor, procedan a invitar al señor ministro. Bien, se hace un alto en estos momentos para que entre el ministro de Economía, quien va a participar el día de hoy en esta sesión
extraordinaria de la Comisión de Presupuesto. Va a seguir en estos momentos sustentando para poder ver lo que va a ser el equilibrio financiero para el próximo año, para el 2019. Se va a retomar entonces ya la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto. Es importante resaltar en torno al tema que han sido aprobados artículos del proyecto de ley de equilibrio, ¿no?, financiero en este marco de la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, y también ha sido aprobado el dictamen de la ley de endeudamiento para el próximo año. Ya tenemos la presencia del señor ministro de Economía y Finanzas, señor Carlos Oliva. Señor ministro, estamos casualmente discutiendo el artículo 14. Aquí hay una interrogante, señor María Congresista, que ya creo que le puso al tanto la señora viceministra. Le damos el uso de la palabra para que se manifieste al respecto.